Hoy iniciamos una nueva Teletón y estamos enfrentando un nuevo desafío. Nos esperan horas que van a ponernos a prueba, que van a poner a prueba nuestra capacidad de unirnos, de dejar de lado nuestras diferencias, que van a poner a prueba nuestra capacidad de dejar de lado la indiferencia y la apatía para comprometernos con el otro. Es mucho lo que logramos en estos años. Del año pasado a esta parte, Teletón brindó 180.000 atenciones gratuitas a familias provenientes de los 17 departamentos del país. 180.000 atenciones con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, con mucho profesionalismo para cumplir con cada una de las familias que confían en nosotros. Pero esto no lo hicieron 2 o 3 personas. Esto lo hicimos contigo. Esto lo hicimos gracias a vos. Esto lo hicimos entre todos. Hace solamente 12 años, Teletón estaba a punto de desaparecer de Paraguay. Hace 12 años, Teletón contaba solamente con un centro de rehabilitación en muy mal estado. 12 años después, gracias a todo lo que hemos recorrido juntos, gracias al esfuerzo que hicimos contigo, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, hoy Paraguay cuenta con 4 flamantes centros de rehabilitación. 4 flamantes centros de rehabilitación que abren sus puertas día a día para acompañar el sueño de muchísimas familias. Muchos nos agradecen por esto, pero están equivocados. No lo hicimos solos. Esto lo hicimos junto a miles y miles de personas que con su granito de arena todos los años marcan un antes y un después en la vida de muchísimas familias. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Tenemos la gran responsabilidad de seguir sosteniendo esta gran causa que tanto bien nos hace como país. Pero hoy también, a pesar de reconocer todo lo que logramos juntos, hoy tenemos que ser transparentes con ustedes como siempre lo fuimos y manifestar una gran frustración, una gran preocupación que nos invade. Teletón hoy no puede dar respuestas a todas las familias que acuden buscando servicios. Nuestros recursos son limitados y lastimosamente en estos años no pudimos crecer al ritmo en el que creció la demanda de los servicios. Hay familias esperando, muchas de ellas enojadas y con justa razón. Pero no es que no podemos cumplir con ellas por falta de voluntad o de compromiso. Son los recursos lo que hoy no nos alcanza. Hoy tenemos una doble preocupación. Por un lado, la falta de recursos y capacidades para poder dar respuesta a la lista de espera. Pero por otro lado, la sensación de incertidumbre que nos invade. Paraguay y la región están atravesando un momento difícil. En nuestro caso, se ha declarado una recesión económica. Recesión económica que nos genera la incertidumbre de si vamos o no a poder cumplir con esta meta. Una recesión económica que hizo que mucha gente nos haya manifestado su preocupación en relación a estas horas que tenemos por delante. Y por eso, porque sabemos el esfuerzo que están haciendo, quiero agradecer en nombre de la Fundación a cada una de las personas, a cada una de las empresas que a pesar de esta situación difícil están hoy acá para decir sí a Teletón. Valoramos su esfuerzo y sabemos que hay mucha gente que está pasando mal. Hay algunos que están con un poco menos, pero están y siguen codo a codo trabajando con nosotros. En estas horas difíciles, donde hay una recesión económica que está instalada en el país, yo quiero recordarles la meta. Son 15.500 millones de guaraníes. Es lo mínimo que necesitamos para sostener los servicios de las familias que ya están en Teletón. Y si dividimos esos 15.500 millones de guaraníes entre los 7 millones de habitantes, bastaría con que cada uno de nosotros, con que cada una de nosotras aporte solamente 2.500 guaraníes, para poder cumplir con la meta de Teletón. Por eso, quiero dejar en claro algo. Nuestro principal enemigo, nuestra principal barrera no es la recesión económica. Nuestra principal barrera, la barrera que tenemos que vencer todos juntos, es la recesión de ciertos valores que son centrales para el desarrollo de cualquier sociedad. La empatía, el compromiso, la capacidad de construir, de conversar aún en el disenso, la capacidad de dejar de lado nuestras diferencias para poner un objetivo común por encima de cualquier interés particular. Por eso, en esta Teletón, el gran desafío que tenemos es que la solidaridad no entre en recesión. Esa es la meta que nos toca cumplir. Esa es la meta que tenemos que cumplir juntos, como lo hicimos en estos 12 años, como lo hicimos juntos gracias a ustedes.
Por eso queremos hacerte hoy un llamado muy especial. Queremos que sepas que sos el 70% de esta meta. El 70% lo ponemos nosotros, los ciudadanos, con 5.000, con 10.000, con 20.000 guaraníes. Y el otro 30%, ese 30% importante, lo ponen las empresas patrocinadoras. Queremos decirte también que nos ayude a convocar a aquella gente que por alguna razón todavía no se animó a aportar algo a Teletón. Hoy nos toca llamarlos. Hoy nos toca pedirles a ustedes, a aquellas personas que todavía no nos apoyan, un voto de confianza. Les aseguramos desde acá que no les vamos a defraudar. Vamos a seguir trabajando con honestidad, con compromiso, con profesionalismo, así como lo hicimos durante todos estos 12 años. Te pedimos que nos acompañes, todos somos necesarios. Si hay algo que sabemos en Teletón, es que si estamos divididos no lo vamos a poder lograr. Si hay algo que sabemos, es que juntos sí podemos. Bienvenidos a una nueva Teletón. ¡Fuerza Paraguay! Y sé de la solidaridad paraguaya, por eso confío plenamente que vamos a llegar al objetivo, señores. Mi arenga me dice que vaya dedicado al público, pero no sé cómo alentar, sino que simplemente pedirles que ayuden a mis amigos y les invito a que pasen alguna vez a ver lo que es Teletón. Ahí sentirán lo que es la alegría, sentirán lo que contagia. Así que a veces viéndolo en la tele, yo mismo, no me sale, voy a ayudar. Pero les invito a que es real, que se dejen contagiar por los niños, porque este partido es solo un partido, una vez al año. Y de eso ellos tienen que vivir todo el año. Así que les pido que ayuden por favor y que lleguemos al objetivo este año.